miércoles a partir de las 14:30 a 16 horas en el bufete popular. Bien, alguien había levantado la mano, no sé qué. Antes de que iniciemos la actividad, Jacqueline Azucena creo que fue la que levantó la mano. Muy buenas noches, licenciado. Sí, Fíjese bueno, que yo soy Jacqueline Azucena, pero no he levantado la mano. no, No, Lick, bueno. muchas gracias. Bien, Astrid Guzmán, Gracias, Lick. Buenas noches. Yo solo buenas tengo una noches. duda. Sí, Si diga. en dado caso hubiera más de algún estudiante que no llegara a la nota mínima, ¿de igual manera tiene que participar en el debate o no? Sí, que participe porque es parte de, digamos, para no crearle problemas al grupo, porque eso implicaría que, imaginemos que tiene un papel asignado y no participa, pues eso daría lugar a que el grupo tuviera algún inconveniente. O sea, se participe por, digamos, porque es parte del equipo y parte de su responsabilidad. Y por supuesto no tendrá derecho a ponderación porque todavía cursa o lleva procesal penal 1 y tendrá que examinarse retrasado. Y Gracias, por, Lick. y por favor, ya el viernes posiblemente demos el listado de fechas y horas para la realización de los debates. Realmente si trabajáramos solo lunes y viernes, no nos daría tiempo. Tendríamos que trabajar posiblemente toda la semana y sábados, posiblemente todo el día. O vamos dependiendo cómo avancemos y el calendario que se va a formular. Entonces, ya el viernes damos el calendario, hora y día que le toque a cada grupo desarrollar su debate. Y también, transcurso de esta semana, les estaremos enviando el documento de guía de debate, que es un documento que les va a facilitar a ustedes el desarrollo de su debate. Y ahí está todo el procedimiento desde el principio hasta el final. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludar. Gracias, igualmente. Sí, Cuénteme. licenciado, mire, también yo creo que la compañera hizo esa pregunta que iba a hacer, pero igual tenía alguna duda. Digamos que si no llegara uno a zona mínima, es decir, no llegara a los 31 puntos, igual va a llevarse a cabo. Prácticamente, yo pienso, bueno, no sé, la verdad es que quizá me estoy atreviendo a decir algo, posiblemente, eso dependerá de qué tal resultado hayan hecho en el segundo parcial, que realmente fue un examen sencillo, 2 casos nada más. Y Sentimos la muerte de algunos, pero la cuestión es por ejemplo, bueno, y pensando, ¿verdad? Positivamente, que en mi caso, si espero llegar a zona mínima. Entonces, en caso de que no, pero yo que no. pienso que sí, pero bueno, como les digo, todo dependerá de la ponderación del segundo parcial, del trabajo, y ahí son 40 puntos. Ya, entonces, hasta el momento, pues, podría decirle que hay muy buenos trabajos, otros lamentablemente no, Ok, ok. pero ya el miércoles que llevamos los trabajos, pues ustedes van a ver su punteo y las observaciones que se hicieron en cada uno de ellos. Por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, no llegan a zona mínima, obviamente tendrán que repetir el curso. Ahí sí, es que yo no le había puesto atención a la compañera en cuanto a zona mínima. Pero aún así yo pienso que podrían intervenir, pues porque es parte ya de una responsabilidad adquirida como miembros del grupo. Licky, en todo caso, si se hace un buen debate y wow, aquello, y no llegó a Sí, zona mínima, tal vez sí, no, o no, no, ya no. no, porque el reglamento, la normativa habla de zona mínima, ¿no? Que hay que llegar a los 31. Pero como digo, salvo que realmente sean extremos, de lo contrario, yo creo que pienso que tal vez todavía hay posibilidades de que muchos que en el primer parcial no tuvieron una ponderación
superior a 15, podrían todavía recuperarse con, como le digo, con el segundo parcial y con el trabajo. Gracias, licenciado, muy amable. A servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, usted hablaba con respecto a los debates que íbamos a estar también trabajando los días sábados. Sí, Solo para que tal vez tomara en cuenta, muchos de nosotros llevamos clínicas. Bueno, en mi caso, yo sábado. tendrán que pedir permiso. Si en caso le tocara, tiene que darle prioridad por la clínica o el curso. Entonces, en estos casos, yo realmente nunca he compartido que se hagan clínicas sin haber aprobado Derecho Procesal Penal 2, que realmente eso no puede ser posible. Lamentablemente, por cuestiones políticas, se ha permitido esa situación, que no puede ser que estén cursando clínicas sin haber aprobado Procesal Penal 2. Pero bueno, así está la situación y qué podemos hacer. Pero en estos casos tendrán que darle prioridad. Si le tocara, por ejemplo, si le tocara sábado, mañana o tarde, que vamos a ver, todo dependerá del tiempo, tendrá que pedir permiso a clínicas para que pueda participar en su debate. Bueno, si ese fuera el caso, ¿usted apoyaría en Sí, yo le firmaría una nota para o... justificar? Así Para es, justificar la así ausencia. es. Bueno, Así gracias, es. licenciado, muy amable. Para servirle. Bien, miren, lamentablemente tendremos que trabajar sábados porque, miren, son 21 grupos. No habíamos tenido nunca muchos grupos. Y ya prácticamente la otra semana estamos a mayo. El 1 es feriado. Entonces tenemos que acomodarnos para que todos los grupos, los 21 grupos, puedan desarrollar su debate, que es el examen final. Entonces, como les decía, si trabajáramos solo lunes y viernes, que son los días del curso, obviamente no daría tiempo. Entonces vamos a ver de qué manera hacemos el calendario para trabajar por lo menos el lunes, miércoles, viernes y sábado. Tal vez así podemos avanzar. Sí, Mariela. Mariela. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Disculpe, le saluda Ligia Ramírez. Fíjese Sí. que yo ya pregunté en mi grupo si alguien tiene esa situación. Hasta el momento nadie me ha contestado porque ya se desconectaron directamente el grupo la mayoría, pero yo ya Ya. cumplí con mi misión de preguntarles si ellos tienen ganado penal Sí. 1, pero yo Ya. asumo de que sí lo tienen ganado porque ninguno se ha pronunciado para Bueno, que participen en el debate, ¿verdad? claro. Solamente, Y licenciado. también el Y día que Dios les... primero, nos vemos el miércoles para ir a Sí, recoger el trabajo, si Dios lo permite. está bien. Gracias, licenciado. También el día que realicen su debate me pasan un listado con nombres completos, número carnet, mejor si es el número más antiguo, el más reciente, y también me indican, por favor, quiénes no tienen derecho a nota final, porque todavía tienen que sacar en escuela de vacaciones Derecho Procesal Penal 1 para que no se les ponga nota y eso cree un problema en control académico y les perjudique también a ustedes porque tendrán después que hacer un trámite para aclarar esa situación. Astrid y Sharon. Sí, Lic, tengo dos preguntas. Una, nosotros tenemos un compañero que ya se salió del grupo. ¿Qué Ajá, pasaría en ese caso? pero no se incorporó a otro. No, lo que pasa es que solo se salió, pero no sabemos los motivos y ya le hemos Bueno, escrito, pero no nos dice nada. posiblemente, bueno, si ya no se apersona al grupo y no participa en el debate, pues definitivamente no tendría derecho a punteo final. Y el papel de él podría cubrirlo a Podría otra persona asumirlo o otro, podría tener ajá. dos papeles esa persona, Sí, digámoslo. exacto. Podría ser que una persona asuma la otra función o u otro compañero pudiera hacer esa función. Ok, y la última, cuando usted dijo que habían trabajos que no tenían la acusación, si en Ujú. dado caso se puede agregar, eso ya no tiene punteo extra, sino que nada más como un requisito o cambiaría la nota. Bueno, sí, el miércoles hablamos de eso, cuando se les Va. entregue el trabajo. Ok, gracias, Lick. Y definitivamente la idea es que lo
podríamos decirle amplíen y que eso podría variar la nota en un momento dado. Bien, entonces, compañeros, vamos a Licenciado, iniciar buenas con... noches. Muy buenas noches. Gusto en saludarle y disculpe que la haya interrumpido. Fíjese que yo quisiera abogar por una señorita que está en mi grupo, Ajá. por la razón de que ella en estos momentos está hospitalizada porque la operaron Ujú. y pues por motivos de que está hospitalizada y no responde asumo yo que por lo mismo, no sé qué podríamos hacer por ella en este momento, porque ella aportó mucho a la elaboración del trabajo. Ella Ajá. aportó demasiado al momento de hacer el expediente, pero pues por estas condiciones, Pero usted cree que para esa fecha sí ya pueda ella, digamos, estar en el debate. nosotros somos el grupo 9 y no sabría, pero como no tenemos fecha del debate, Ajá, esperemos ajá. que sí e Bueno, incorporarla, ¿verdad? ya cuando tengamos la fecha vemos si todavía, si ella ya está en condiciones de participar. Si no, pues ya miraremos qué solución le damos Muy bien, licenciado. Muchas gracias, muy amable. para servirle. Licenciada, buenas noches. Una Buenas consulta, ¿cuándo noches. nos estará dando el calendario para que sepamos El cuándo nos viernes, toca? el viernes, Ok, gracias. para servirle. Vicky, la nota del trabajo no nos la puede dar ahorita. No, hasta el día que les entregue el trabajo. Hemos tenido Gracias, Vicky. no muy buenas experiencias en ese sentido. Se les da la nota, ya no recogen su trabajo, ya no se enteran qué es lo que no estuvo bien en el trabajo. Entonces preferimos entregar el trabajo, miren las observaciones y el punteo Gracias, Vicky. para servirle. Disculpe, licenciado, la interrupción. ¿Sí? ¿Qué pasaría al momento de que ahorita que hay que hacer el debate y todo, hay personas que no quieran colaborar? Un ejemplo, ¿qué se hace ahí? Bueno, si no participan y no colaboran, no tienen derecho a la nota final. Y entonces ya miraríamos si se puede suplir la función de ellos con otras personas. Ah, muy bien. Perfecto, licenciado. Muy Ujú. amable, gracias y disculpe la Para interrupción. servirles, no tenga pena. Bien, tratando de avanzar con el tema de hoy, vamos a seguir con lo relativo al juicio oral y público. Habíamos iniciado o dejado pendiente el desarrollo del debate. Y previo a ello, pues recordarles que el debate tiene dos etapas, dos fases, la preparación del debate y ya analizamos qué diligencias se pueden realizar en la fase de preparación del debate y al concluir esta, pues iniciamos ya lo que es propiamente el desarrollo del debate. El desarrollo del debate prácticamente es ya la audiencia inicial, porque puede ser que el debate se desarrolle en una sola audiencia, que es muy difícil. Generalmente en un juicio se desarrolla en varias audiencias. Todo dependerá de la cantidad de procesados o acusados, la cantidad de tipos penales imputados a cada uno, la cantidad de pruebas, etcétera, etcétera. Pero generalmente es muy difícil que un debate, por muy sencillo o simple que sea, cuando digo simple es porque puede que no me refiero a que el debate sea simple, sino simple por el hecho de que es solo un sindicado o acusado, es un solo delito, las pruebas son mínimas, etcétera. Entonces puede ser que ese debate concluya en un día o en 2 días. Pero aquellos debates en donde hay pluralidad de acusados, pluralidad de hechos delictivos, pluralidad, cantidad de pruebas, etcétera, eso pues puede generar que un debate tarde una semana, meses, etcétera, etcétera. Bien, el desarrollo del debate prácticamente es las audiencias, como les decía. ¿Y qué es lo primero que debe hacer el tribunal de sentencia? Si es un tribunal colegiado, recuérdense que hay tribunales de sentencia colegiados que están integrados por 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Y hay tribunales de sentencia unipersonales, que son dirigidos únicamente por un juez. Antes de que la Corte Suprema de Justicia creara los juzgados de sentencia unipersonales,
todos los debates se desarrollaban en tribunales colegiados. Eso implicaba una demora judicial porque, digamos, había que esperar que un tribunal de sentencia terminara un debate para comenzar otro y así. No era suficiente los tribunales de sentencia. Entonces la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo en donde creó los tribunales de sentencia unipersonales, que prácticamente son jueces que podríamos decir que integran los tribunales colegiados, solo que ya no va un proceso, ya no lo va a conocer todo el tribunal, sino lo va a conocer un juez y se distribuyen en esos 3 jueces los debates. Y hay casos también en los cuales el debate lo realizan tribunales colegiados, dependerá del delito por su gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la función de un juez de sentencia? En primer lugar, ya cuando esté desarrollándose el debate, se inicie la audiencia, el día, hora y lugar indicados, pues lo primero que tienen que hacer el presidente del tribunal, si es colegiado o si es el juez de sentencia unipersonal, establecer, determinar, o como dice la ley, verificar la presencia de las partes. Que esté presente el Ministerio Público a través de su representante legal, que es no es representante legal, sino su representante, que es el fiscal o auxiliar fiscal o fiscal de distrito, de sección o regional, lo que sea. Por un lado. Por otro lado, el acusado, su defensor, el querellante lesivo y su abogado, si existiere, y también si hay partes civiles, pues también. Ahora, si no existen ni querellante ni partes, pues solamente será Ministerio Público, defensa, acusado y obviamente el tribunal. Y también ver que estén presentes los testigos propuestos, los peritos propuestos, etcétera, etcétera. Y luego de eso, pues ya él inicia el debate, declara abierto el debate, hace las advertencias correspondientes al acusado sobre la importancia del debate, qué objeto tiene el debate, que ahí se va a juzgar su responsabilidad o inocencia, sobre el hecho imputado por el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y también le va a preguntar sobre sus generales o datos personales. Luego, pues ya vendrá el tribunal y le concede la palabra al Ministerio Público, que es la parte acusadora, para que se refiera a la ley dice alegatos de apertura. Y los alegatos de apertura básicamente son, en el caso del Ministerio Público, señalar el hecho o los hechos delictivos que se están atribuyendo al acusado y que cuál es digamos, aparte de la acusación, pues los medios de prueba que el fiscal o el Ministerio Público presentará en el debate y que él va a demostrar a través de ellos la participación o responsabilidad penal de los acusados. Luego ya se le concede la palabra al defensor para que se pronuncie en relación a los alegatos del fiscal. Obviamente el abogado defensor pues cuestionará la acusación y indicará que no se va a poder probar la responsabilidad y participación penal de su defendido, etcétera, etcétera. Luego de eso, la ley en el artículo 368, 69 básicamente habla de cuestiones incidentales o incidentes. Creo que habíamos explicado algo al respecto. Y básicamente los incidentes se refiere a que cualquiera de los sujetos procesales puede plantear, puede promover una acción en ese juicio, en ese momento. La ley le habla de cuestiones o incidentes, y son incidentes cualquier actuación, cualquier acción que cualquiera de los sujetos procesales pueda presentar en ese momento. Por eso es que la ley no no especifica qué incidentes deben plantear, porque un incidente puede ser cualquier situación que se le ocurra a los sujetos procesales, con el ánimo posiblemente de impedir que el debate se desarrolle o, digamos, tratar de plantear alguna acción inconstitucional, alguna excepción, etcétera, etcétera.
Y esos incidentes que se plantean en el debate, pues tienen que ser resueltos inmediatamente. Digamos, imaginemos que el defensor plantee una excepción X de falta de falta de legitimación o qué sé yo, debe resolverlos en ese momento el tribunal o el juez de sentencia. Por supuesto, ese incidente tiene que ir debidamente fundamentado y si es posible, pues presentar, digamos, aparte de la fundamentación jurídica y técnica, pues algún medio de convicción que respalde o que pruebe ese incidente. Y puede ser también que ese incidente, que es ser muy complejo, y que el tribunal decida no resolverlo en ese momento, sino hasta el momento de dictar sentencia. Pero generalmente estos incidentes se resuelven en el mismo momento. Y, por supuesto, el incidente, si lo plantea, un incidente es planteado por el defensor, se le concede la palabra al fiscal para que se pronuncie en relación a ese incidente. Puede ser que él se oponga y que pida que se declare sin lugar y tiene que fundamentar también por qué solicita que se declare sin lugar. Si se declara sin lugar, por ejemplo, la defensa tiene la posibilidad de impugnar la decisión del juez o del tribunal de sentencia en ese momento. Y en forma oral tendrá que presentar el recurso correspondiente, que en este caso, de acuerdo al artículo 403 del Código Procesal Penal, es un recurso de reposición, el que se plantea en ese momento, debidamente fundamentado también verbalmente, y el juez o tribunal de sentencia tendrá que resolverlo en ese momento. De acuerdo al artículo 403 del Código Procesal Penal, que regula el recurso de reposición, este recurso equivale a una protesta de anulación que se puede hacer, que ese motivo se puede hacer valer cuando se presente un recurso de apelación especial contra la sentencia que se dicte, sea absolutoria o condenatoria, dependiendo quién la plantee. Si entonces ese recurso de reposición equivale a protesta de anulación, o sea, ese es un motivo que se puede invocar al momento de presentar un recurso de apelación contra una sentencia. Bien, luego ya vendrá la declaración del acusado. Y ya sabemos que el acusado puede acogerse a la garantía constitucional y procesal de abstenerse a declarar. Y el hecho de que no declare en el juicio o en el debate no afecta su situación jurídica, pues él tiene ese derecho de no hacerlo. Si declara, pues entonces se le da el tiempo necesario para que él en forma voluntaria, espontánea, expedita, narre los hechos o la declaración. Si es, digamos, declara, pues entonces eso ya implica que también puede ser sometido a un interrogatorio por parte del fiscal, del juez, no del juez, sino del defensor y del creyente si es que existe. Y si no declara, pues sencillamente entonces no hay ningún inconveniente y se continúa con el debate y, digamos, no hay ningún problema en ese sentido. En el desarrollo del debate también puede darse una situación que es la ampliación de la acusación. Es decir, que de acuerdo al Código Procesal Penal, la acusación se puede modificar en la etapa intermedia. Recuerden ustedes que sí se puede modificar una acusación en la etapa intermedia, en la audiencia respectiva, que, digamos, modificar es diferente a ampliación. En cambio, la ampliación de una acusación se puede hacer en el desarrollo del debate. Y prácticamente esta acusación, de acuerdo a la ley, siempre debe tratarse de nuevos hechos, nuevas circunstancias que no se conocieron
en la fase preparatoria o en la fase de investigación, sino que fueron hechos que se conocieron durante el desarrollo del debate. De manera que la acusación sí se puede ampliar. En ese sentido, pues vamos a ver lo que dice el Código Penal, el Código Procesal Penal en cuanto a la ampliación de la acusación. Ahorita, de acuerdo al Código Procesal Penal, ahorita les señalo el artículo 373 del Código Procesal Penal. Si alguien le pudiera dar lectura, por favor, al artículo 373 del Código Procesal Penal. Con gusto, licenciado. Muchas gracias. Artículo 373. Ampliación de la acusación. Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiere sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura del juicio, y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrare la continuación delictiva. En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente según la naturaleza de los hechos y de la necesidad de la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. Muchas gracias, Cindy. Bien, la ampliación de la acusación, como claramente lo establece el artículo citado, solo debe hacerse cuando en el desarrollo del debate surjan un nuevo hecho o una nueva circunstancia que desconozcan los sujetos procesales. Por ejemplo, hace algunos años se inició un debate contra varios integrantes de una mara por violación. Fueron como 6 integrantes de una mara que abusaron sexualmente de una persona, de una fémina. El debate se inició, toda la etapa de investigación se desarrolló por el delito de violación, la etapa intermedia igual, y en el debate también se inició por violación. Sin embargo, cuando la víctima declaró, narró hechos que no había expuesto en la etapa de investigación, cuando rindió su declaración como agraviada. Y se explicó por qué no lo hizo, porque emocionalmente, psicológicamente estaba enormemente afectada. La estigmatización que ella tenía, pues era en ese momento insuperable, pese a tratamientos profesionales, psiquiátricos, psicológicos y de otra naturaleza. Ella, por vergüenza, por miedo y por muchas razones, no narró todo lo que vivió. Sin embargo, en el debate, con apoyo de una profesional en psicología y de un psiquiatra que la asistieron en el momento de declarar, ella tuvo, podríamos decir, que el valor de narrar otros hechos, aparte de la violación que había sido objeto. Pero esos hechos no se conocían, no se conocía ni por el fiscal ni por ninguna de las partes, porque ella no lo había narrado. Pero cuando declaró en el debate, entonces sí, ya como les decía, con el apoyo y asesoramiento de profesionales especializados, ella ya tuvo el valor
el temple, la serenidad de declarar que no solo había sido violada, penetrada vaginalmente, sino también analmente y también oralmente y otra serie de situaciones. Entonces, ahí el Ministerio Público amplió la acusación por abusos deshonestos, por un nuevo delito, porque surgieron nuevos hechos que encuadraban en el tipo penal de abusos deshonestos. Desde ahí hubo una ampliación de la acusación por nuevos hechos, por un nuevo delito, porque el proceso se había iniciado solo por violación. Sin embargo, en el desarrollo del debate, la víctima narró todos esos hechos lamentables que sufrió y entonces esos hechos ya, como les decía, se subsumían en abusos deshonestos. En aquel momento, bueno, estoy hablándoles de hace unos 15 años más o menos, y también que no solo los detenidos o los acusados que estaban siendo juzgados en ese momento la habían violado, sino también otros que no habían sido vinculados al proceso. Eso generó pues que se ampliara la acusación, se suspendió el debate unos días para que la defensa tuviera la posibilidad de prepararse sobre esos nuevos hechos, y también pues se suspendió para que se tuviera tanto el Ministerio Público como la defensa tuvieran la oportunidad de prepararse sobre esos nuevos hechos. Esa es una forma de ampliar la acusación. Pueden ser por otros delitos. Yo le citaba este como ejemplo porque que es el que de tantos pues que he recordado. Sí, Sonia. Licenciado, buenas noches. Tengo una Ujú. duda. Diga. Por ejemplo, como el caso que usted acaba de indicar, si esto ya lo conocía el Ministerio Público y por alguna razón, sin darse cuenta, lo omitieron o no lo pusieron, ¿se puede ampliar aunque no lo haya hecho en la fase preparatoria, licenciado? Sí, digamos, si tuvo conocimiento y no lo hizo, y se conoce hasta ahí en el debate, pues sí, se puede ampliar, ¿va? Si bien es cierto, fue una irresponsabilidad, fue una negligencia no incluirlo en la acusación por alguna razón, ¿verdad? Que yo estimo que por olvido no podría ser, porque, digamos, una investigación implica seriedad, responsabilidad, profesionalismo, etcétera. Y tampoco podría ser ignorancia. Que por alguna circunstancia no se dio, pues, y si se conoce hasta en ese momento, pues definitivamente sí se puede ampliar la acusación, al menos que la defensa tuviera conocimiento y que diga, mire, el Ministerio Público tenía conocimiento de esos hechos y no lo plasmó en su acusación, por lo tanto no procede la ampliación y tendrá que demostrarlo, etcétera, etcétera. El problema ahí es que si el Ministerio Público sabía, pero no, si no se le prueba que ya lo sabía y que omitió incluirlo en la acusación, pues podría que en un momento dado, si se prueba eso, el juez no procedería posiblemente la ampliación, pero si no se prueba, aunque lo supiera, sí procedería la ampliación. Muchas gracias. Bien, entonces, Juan Pablo Barrios. Gracias, licenciado. Solo disculpe, una pregunta en relación al segundo párrafo del artículo 373, donde dice que las partes podrán ofrecer nuevas pruebas. Solo disculpe, estas pruebas o estos medios de investigación, ¿cómo es que se incorporan al debate? ¿El juez tiene que realizar nuevamente alguna audiencia de ofrecimiento de prueba para No, aceptar? ahí ya no hay audiencia de ofrecimiento de pruebas, sino que, digamos, imaginémonos en el ejemplo que yo les planteé, que, digamos, el informe médico no haya determinado ese extremo al evaluar a la víctima. Entonces se puede pedir ahí como una nueva prueba la ampliación de ese informe médico, ¿va? Aunque ya sería tardíamente, porque
probar a estas, pudiera ser, ¿verdad? Dependiendo, todo dependiendo de tiempo, que todavía se encuentren vestigios del abuso sexual contra natura. Entonces, eso pues podría ser. Y otros medios de prueba que si las partes tienen para probar esos nuevos hechos, ese nuevo delito, entonces las pueden ofrecer en el debate, allí en el mismo debate. Por eso se suspende el debate para que cuando se reanude el debate, las partes si tienen pruebas las presenten en ese momento. Y luego pues el tribunal las acepta y cuando ya sea el momento para presentar pruebas y diligenciar las pruebas, entonces esas nuevas también se diligencian juntamente con las que ya fueron aceptadas en la etapa intermedia. Listo. Gracias, licenciado. Bien. Luego, pues, les decía, solo cuando concurren esas circunstancias, se puede dar la ampliación de la acusación. De lo contrario, si no son hechos nuevos o circunstancias nuevas, no procede la ampliación de la acusación. ¿Alguna duda antes de continuar? Bien. Entonces, ahora, después de estos incidentes o de estas actuaciones, pues ya viene lo que es la recepción de las pruebas en el orden indicado. A partir del artículo 370 empieza lo que es la recepción. Primero, bueno, ya vimos la declaración del acusado o la declaración de los acusados. Luego, pues ya vendrá la recepción de la prueba de acuerdo al artículo 375. De acuerdo a la norma referida, dice, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. De acuerdo al Código Procesal Penal, artículo 376, los primeros que intervienen o participan de acuerdo a la ley son los peritos. Sin embargo, el presidente del tribunal de sentencia o el juez de sentencia puede alterar el orden, pero tiene que justificar por qué. Generalmente, a veces cuando la víctima está presente en el debate, pues quien primero declara es la víctima, ¿ya? Para ser escuchada y luego pues ya vendrán los peritos, vendrán los testigos, documentos, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, como les digo, generalmente la víctima es la que declara primero. Y ahí es donde puede darse la alteración. Que el presidente del tribunal diga, bueno, en primer lugar vamos a escuchar a la víctima y si no hay objeción de los sujetos procesales para ello, pues si dicen que no hay oposición de ninguno, pues entonces escucha a la víctima. Y luego pues ya vendrá los peritos declararán para ratificar su dictamen, ampliarlo o modificarlo, y que puedan ser interrogados por los sujetos procesales en relación al peritaje que presentaron. Y el artículo 376 dice, el presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Bien, se recibe la declaración de los peritos y primero intervienen los peritos propuestos por, en este caso, el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, luego, si la defensa propuso peritos, pues también seguirán ellos, ¿no?
pero generalmente siempre se reciben en primer término las pruebas presentadas por el Ministerio Público, luego de la defensa, el querellante, etcétera, etcétera. Y los peritos, como les dice la ley, si son citados, porque puede ser que solo no fueron citados para que llegaran a ratificar, ampliar o modificar su dictamen. Generalmente son citados para que lleguen a ratificar su dictamen, modificarlo o ampliarlo. Y pues, y también si llegan, pues tendrán que ser interrogados siempre que el Ministerio Público interrogue el defensor o el querellante. Si no, puede ser que lleguen, pero si no, ninguno de los sujetos procesales desea interrogarlos, pues tampoco hay obligación que lo hagan. Pero generalmente sí se hace porque, sobre todo el Ministerio Público, le interesa que los peritajes presentados por estos profesionales no solo sean ratificados, sino que en base a un interrogatorio se confirmen muchos aspectos o puntos del peritaje. Igual con la defensa. Puede ser interrogado y a través de un interrogatorio tratar de cuestionar su peritaje, tratar de ponerlo en duda, etcétera, etcétera. Luego viene la declaración de testigos. Siempre comenzando por los propuestos por el Ministerio Público. Alguien que le dé lectura al artículo 377, por favor. Artículo 377. Testigos. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará en los que hubiera ofrecido el Ministerio Público, continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar ese orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúen ante sala. Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Muchas gracias, Mariela. Bien, como dice la ley, primero son entrevistados o interrogados los testigos del Ministerio Público. Luego los de la defensa y los demás sujetos procesales. Algo importante que la ley garantiza es que los testigos no pueden presenciar la declaración de otro testigo, porque eso contaminaría su exposición con posterioridad, porque él escucharía lo que dice un testigo y para no caer en contradicción, él pues pueda declarar lo mismo o bien puede afectar la prueba. Entonces, por eso es que no se permite que cuando un testigo declara no estén presentes en la sala de juicios los otros testigos. Igual que en los sindicados, pues si declara un sindicado, no pueden estar los otros sindicados en esa sala, tienen que estar fuera, en otro lado, en otro lugar. Todo con afán de no contaminar la pureza del debate y de los medios probatorios que se van a cuestionar y discutir en ese juicio oral. Bien, luego de que los testigos, peritos declaren, pues ya el artículo 378 establece el procedimiento que el presidente del tribunal debe realizar al escuchar o antes de que declaren los testigos. Y pues definitivamente también aquí en este interrogatorio no es permitido dirigir preguntas capciosas o impertinentes a los declarantes. Este se relaciona con el artículo 86 del Código Procesal Penal, es decir, que hay una correlación en cuanto a este aspecto entre el artículo 86 y el artículo 378. ¿Qué ocurre si un perito o un testigo que fue citado no acude al debate?
La respuesta la encontramos en el artículo 379. Si alguien le pudiera dar lectura, por favor. Artículo Artículo 379, comparecencia. Sí. Sigue, compañera. Gracias. Artículo 379, incomparecencia. Cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviera imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto, según las reglas anteriores. Se levantará acta lo más detallada posible, que será firmada por quienes participen en el acto, si lo desean, la que se introducirá por su lectura al debate. Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién la representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, según está estipulado en el presente código. Muchas gracias, Lili. Con gusto. Pues bien, ¿se acuerdan ustedes que el Código Procesal regula la conducción? Y la conducción, pues, no es más que hacer comparecer al testigo debidamente citado y que no justifique su incomparecencia. La policía, pues, el juez puede ordenar que la policía lo lleve o lo haga comparecer ante el tribunal. Pero también el código en ese artículo señala que si por una causa de fuerza mayor o por algún caso excepcional el testigo no puede comparecer y su declaración es importante, pues el tribunal puede trasladarse. La ley dice que el tribunal designará a uno de los jueces, pero esto prácticamente con la reforma puede ser que el debate esté siendo realizado solo por un juez, entonces tendrá que ir este juez al lugar donde se encuentre el testigo para ser interrogado. Y también la ley habla de que si el testigo está en el extranjero, habla de un suplicatorio. El suplicatorio es prácticamente el Código Procesal Penal lo regula como, digamos, una diligencia que se hace por escrito a autoridades del estado donde se encuentra esta persona para que se nombrara, digamos, en el país donde se encuentre, un juez que lo pueda escuchar. Ahí más que todo el Estado de Guatemala en materia penal ha firmado convenios y tratados internacionales en materia penal, y este puede ser uno de los casos de que se pide colaboración a otro estado para que a través de un juez se pueda escuchar a ese testigo, un juez de ese estado, y se manda el suplicatorio, que es un documento que va con sus pases de ley, etcétera, etcétera. O bien, ahora pues ya el suplicatorio podríamos decir que podríamos decir que posiblemente ya no se utilice, porque la ley, a partir de la reforma, contempla de que el testigo puede ser escuchado a través de videoconferencia o cualquier otro medio visual, como ha ocurrido en unos casos que se están ventilando actualmente, que personas que están en el extranjero por videoconferencias pues rinden su testimonio. Bien, y también la ley en este aspecto
habla de otros medios de prueba, que luego de los peritos de la víctima, que cae la víctima, los peritos, los testigos, ya viene la prueba documental, es decir, los documentos que han sido aceptados como prueba, pues el Ministerio Público, la defensa, etcétera, ya están, pues, obran en el expediente y que se incorporen por lectura y que sean exhibidos en el debate. Y generalmente la ley permite que no se lea todo el contenido del documento, sino que solo partes esenciales. Por ejemplo, un dictamen médico forense. Muchas veces solo se leen las conclusiones, que es una parte esencial. Y ya no se lee los antecedentes, la metodología ampliada, las lesiones encontradas, etcétera, etcétera. Sino, en este caso, las conclusiones. Y así en otros documentos igual, porque imagínense ustedes que se han aportado como pruebas documentos que tengan 100 páginas. En lo que se lee un documento de 100 páginas, solo un documento de 100 páginas implica horas. Entonces, la ley permite que se lea, dice en el artículo 380. Alguien que le dé lectura y encontramos que se puede leer solo la parte esencial. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate. Con indicación de su origen, el tribunal excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescribir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba visuales se producirán en la audiencia según la forma habitual. Todos los elementos de convicción puedan ser presentados a los peritos o a los testigos durante su declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuera necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Gracias. Como ustedes pueden apreciar, esta norma jurídica establece que si es viable jurídica y procesalmente leer parcialmente los documentos o ver parcialmente unas grabaciones. Y también la ley permite que los instrumentos o prueba material o documentos sean exhibidos a los peritos o a los testigos. Por ejemplo, en un peritaje de un médico forense se le puede poner a la vista su dictamen y se le puede preguntar y diga si el dictamen que se le pone a la vista es el que usted emitió. Si él dirá, sí, ese es. Diga si la firma que calza ese dictamen es la suya o fue suscrita por su persona. Sí, es mi firma. Bueno. Y lo mismo ocurre con una prueba material, que se le ponga, imaginémonos que fueron los agentes aprensores al momento de detener al acusado, le incautaron un arma tipo pistola, color de metal, color negro, marca tal, registro tal, etcétera, etcétera. Y si esa arma es presentada en el juicio o en el debate, entonces el Ministerio Público puede presentarle o exhibirlo en el debate y poner a la vista de los agentes y decirles, mire, el arma que se le pone a la vista es la que usted le incautó al acusado al momento de su detención, pues él dirá, sí, esa arma es, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poner a la vista de testigos peritos en la prueba material. Y lo mismo en el arma también. Imaginémonos que hay un informe, hay un peritaje balístico, se le pone a la vista el arma al perito en balística y se le pregunta diga si esta arma que se le pone a la vista es la que usted analizó, si esa es, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es importante que se exhiba
los objetos o documentos. Algo importante que puede ocurrir en el debate, también que puedan ofrecerse nuevas pruebas que no se ofrecieron en la etapa intermedia y que surgen en el desarrollo del debate. Y al respecto, el artículo 381 señala, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes o resulten insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Bien, decía que de acuerdo a la ley, las nuevas pruebas tienen que ser emanadas o surgidas en el debate. No son pruebas que ya se conozcan o que conocieron en la etapa de investigación o en la etapa intermedia, sino que es una prueba que surge en el desarrollo del debate. Por ejemplo, imaginémonos que una persona está siendo juzgada en el debate por un delito de asesinato y que en la escena de crimen estuvieron presentes varios testigos. El testigo A, el testigo B y el testigo C. Y que durante la investigación no se, bien porque no se pudo establecer a través de la investigación que en la escena del crimen hubo 3 testigos presenciales y que solo se escucharon a 2 testigos presenciales y que ninguno de estos 2 testigos manifestó que se encontraba el testigo C en esa escena de crimen y que también presenció la comisión del delito. Y el Ministerio Público escuchó al testigo A y B y así presentó la acusación con estas 2 declaraciones y otros medios de prueba y el debate se inició con la declaración de esos 2 testigos. Sin embargo, al momento de declarar, estos testigos dijeron, miren, es cierto, si les preguntan, ¿ustedes se encontraban en la escena del crimen el día de los hechos? Sí. ¿Y quiénes más se encontraban? Pues el señor B y también el señor C. Pero en ese momento, hasta en ese momento se sabe que el testigo C estaba presente en la escena del crimen. No se supo que durante la etapa de investigación ni en el ofrecimiento de prueba que este testigo C estaba también en la escena de crimen. Entonces, es importante la declaración de ese testigo C porque es presencial. Esa es una nueva prueba que surgió por la declaración que dieron los testigos en el debate y que no se conocía con anterioridad. Entonces, esa es una nueva prueba que el Ministerio Público puede pedir que se oiga a ese testigo porque su declaración es importante para el esclarecimiento de la verdad. Y así puede ser también con algún documento que en el desarrollo del juicio surja la necesidad de recabar un documento que no se conocía durante las etapas anteriores. Es decir, que para que realmente sea nueva prueba, la ley dice o exige como requisito, dice que en el curso del debate resulte indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad. Pero también la ley permite que en nuevas pruebas, de acuerdo al segundo párrafo, que se puede, dice también podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultan insuficientes. Imaginémonos que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia tiene dudas y no está convencido totalmente del peritaje o el dictamen del perito y necesita que se le aclaren determinados puntos o en determinados aspectos porque
El Ministerio Público al interrogar y la defensa al interrogar no lo hicieron. Entonces, y el tribunal tiene dudas, y para estar convencido del peritaje, puede citar nuevamente al perito para que amplíe ese dictamen o aclare las dudas que tiene el tribunal. Pero si son pruebas, en el caso del testigo, que ya, digamos, pruebas que ya se conocieron en la etapa de investigación y en la etapa de ofrecimiento de prueba no se hicieron, no se propusieron por negligencia, por olvido o cualquier otra cosa, esta no se puede aceptar en el debate porque no es nueva prueba. Bien, no sé si tienen alguna duda de hasta lo que hemos analizado. Bien, si no hay nuevas pruebas, Juan Pablo diga. Gracias, licenciado. Solo iba a preguntarle si la prueba material fuera, digamos, de un tamaño suficientemente grande para que no se pueda introducir a la sala de audiencia, supongamos un carro, basta con exponer fotos de eso para poder interrogar al testigo, peritos y... Exacto. Ok. Sí, el álbum fotográfico del vehículo. Gracias. Generalmente cuando es así, en delitos sobre hurto agravado, robo de vehículos, se documentan a través de un álbum fotográfico, donde se describe no solo la parte exterior del vehículo, la parte interior, la maquinaria, etcétera, etcétera. Por un lado, el álbum fotográfico. Por otro lado, también se documenta, si se hace una inspección del vehículo, también hay el acta que contiene esa inspección del vehículo. Entonces, sí, exacto, la manera de que el declarante reconozca el vehículo, pues puede ser a través de un álbum fotográfico. O vídeo también, que puede grabarse un vídeo donde se exponga el vehículo y se le proyecte en el debate al declarante ese aspecto. También, Aileen Morales. Buenas noches, Lick. Solo, usted decía que, por ejemplo, se podía que el juez fuera con el testigo pues a pedir, valga la redundancia, su testimonio. Mi pregunta es, por ejemplo, él sí va a donde está el testigo y todo, solo con que él vaya ya se queda en papel, en video, o cómo es que se presenta en Sí. en la audiencia. Sí, recuérdense que no va solo el juez, sino va el Ministerio Público, va el defensor, todas las partes van para presenciar esa declaración. Y esa declaración se plasma en un acta. Ah, ok, gracias, Lick. Bueno, sí, dice en el artículo 379, en la última oración del primer párrafo, todas las partes podrán participar en el acta, según las reglas anteriores. Dice, se levantará acta lo más detallada posible, que será firmada por quienes participan en el acto, si lo desean, la que se introducirá su lectura en el debate. Ahí está la respuesta. Mariela. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas Fíjese noches. que yo estaba viendo que el artículo 373, que es ampliación de la acusación, tiene como que algo similar con el 381, que son nuevas pruebas. Ajá. O Sí, cambia en que los peritos... sí cambia, porque el artículo 373 dice ampliar la acusación por nuevos hechos. ¿Va? Digamos nuevos hechos o nuevas circunstancias. Más que todo, el 373 se refiere a un nuevo delito, un nuevo hecho. En tanto que el 381 básicamente se refiere a nuevas pruebas, pruebas que no se conocían en la etapa preparatoria ni en la etapa intermedia. Por un lado, sí tiene alguna relación en cuanto que si se amplía una acusación por un nuevo delito, pues tendrá que aportarse pruebas que acrediten ese nuevo delito. Ahí podría tener darse una relación, ¿verdad?
que para probar ese nuevo delito y hacer la imputación al acusado, pues no basta la declaración, en el caso que yo les ponía, no bastaba la declaración de la víctima, sino había que fortalecerla con medios de comprobación. Y que en aquel caso sí se probó, pues con una ampliación de dictámenes, también de psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera, que justificaban por qué la víctima en su momento no había declarado estos hechos, etcétera, etcétera. Entonces, Gracias, licenciado. para servirle. Bien. ¿Alguien más? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas En el noches. caso de que no hubiera ninguna prueba, pero hay un colaborador eficaz, ¿el colaborador eficaz es una prueba? ¿O cómo es esa figura? El colaborador eficaz es un testigo. Es un testigo que precisamente se le da de la denominación de colaborador eficaz porque su testimonio aporta información importante, valiosa para el esclarecimiento de la verdad. Y por eso se dice que es eficaz, porque esa declaración puede ser efectiva para, digamos, no solo imputar los hechos a otras personas, sino también a través de la declaración de un colaborador eficaz, puede establecerse que hay otras personas que participaron en la comisión del delito, la forma en que se cometió, etcétera, etcétera. Sea el colaborador eficaz, pero la declaración del colaborador eficaz tiene que estar sustentada con medios de prueba, porque no basta con que él declare y diga, mire, en la organización también participó el señor A, y fue el encargado de recibir las cantidades de dinero por comisiones. También intervino el señor C, que fue el encargado de trasladar el dinero a tal lugar, etcétera, etcétera. No basta con que él diga eso, sino que hay que probar que la declaración que él está dando sí tiene un sustento con pruebas, porque si no, no sería un testimonio eficaz. Y por eso es que la ley en cuanto a esto es muy clara en exigir que ese testimonio debe realmente ser efectivo y sustentarse con pruebas, para que el colaborador eficaz tenga digamos, podríamos decir, se le puede aplicar los beneficios que la ley establece, una pena mínima, un sobreseimiento, etcétera, etcétera. Ángel Pérez. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. En los artículos que hemos leído hay una figura del presidente. Tengo duda. ¿Quién es esa figura? Les decía inicialmente que hay tribunales de sentencia colegiados que se integran por 3 jueces de sentencia: el presidente, el vocal primero y el vocal segundo. Entonces, cuando le habla del presidente, se refiere al presidente del tribunal de sentencia cuando es colegiado. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Y es el que dirige el debate. El presidente es el que dirige el debate. Si es un tribunal de colegiado el que está realizando el debate, el presidente es el que lo dirige. Por supuesto, los vocales también pueden intervenir, pero la responsabilidad es de los 3, pero quien dirige el debate es el presidente. Ok. Mire, y otra pregunta con respecto a esto. El artículo 48 habla sobre este tribunal de sentencia que efectivamente está conformado por 3. En el caso del debate, por ejemplo, nuestro caso es por homicidio. Es por homicidio. Entonces, nosotros designamos los roles, somos 15, designamos los roles, pero si va a haber un tribunal de sentencia en el debate, podríamos, por ejemplo, a la víctima cambiarle el rol para ponerla como juez en este tribunal de sentencia, ya que la víctima en este caso no tiene participación activa porque ya no tiene vida, ¿verdad? Entonces podríamos hacer ese cambio para... Salvo que resucite. para que haya... No, sí, no había ningún problema.
¿3 jueces? Bueno, podrían también, como les decía, hay casos en los cuales homicidios, asesinatos, parecidos, lo ven tribunales de sentencia colegiados, pero también hay casos de homicidios o delitos que ven jueces de sentencia unipersonales. No sé, en el expediente que ustedes tuvieron, al cual ustedes tuvieron acceso, ¿era un tribunal colegiado o un tribunal unipersonal? Un juzgado, un juez de sentencia, nada más. No recuerdo bien, pero ahorita le confirmo. Bueno, pero no habría problema. Si digamos, no se lograran integrar los 3, entonces no hay problema que participe la queda. Sí, pusimos unipersonal, licenciado, entonces no habría problema, pero igual, gracias por aclararme la duda. Buenas noches, licenciado. Muchas. Dígame. En el caso de quien le acaba de hablar, Ángel Pivaral, fíjese que él tiene el papel, le habla a Ligia Ramírez del grupo número 1. Él tiene el papel de víctima, pero la jueza, el papel de juez la interpreto yo. Entonces, es que yo estaba viendo que él estaba hablando sobre un cambio de papel, pero voy a organizar eso para ver cómo, ¿verdad? Porque cada uno ya tiene una función designada, pero no sé qué piensa usted sobre eso. No, si ya hay digamos, si ya se coordinó y ya hay asignación de funciones a cada quien, pues debe respetarse esa. Sí, eso es lo que yo considero, licenciado. Porque a la hora del debate estar haciendo cambios, no se van a acoplar y posiblemente, disculpe el comentario, se pueden llegar a confundir o por los nervios puede salir mal el debate. Considero yo, no sé. Sí, digamos, si ya está determinado, pues lo ideal es que se mantenga. Sí, por supuesto. Así va a ser. Gracias y disculpe la interrupción, licenciado. No se preocupe. Bien, luego entonces de eso ya viene, dice Estuardo Rodas, ¿en qué momento del debate hago saber? No, ya no le pude leer, por favor, si puede tomar la palabra aunque vamos a ver, dice, ¿en qué momento del debate hago saber que quiero hacer una ampliación de la acusación hasta que me toque la palabra como fiscal? Sí, por supuesto, hasta cuando usted esté interviniendo. Bueno, lo que pasa es que usted lo debe hacer al momento en que sepa que se trata de un nuevo hecho o nueva circunstancia. ¿Ya? En ese momento que usted se entera en el debate que se trata de un nuevo hecho, un nuevo delito, que puede imputarse un nuevo delito con fundamento en esos nuevos hechos, se puede imputar un nuevo delito al acusado. Entonces, luego de que concluya la intervención, si es un testigo, pues entonces inmediatamente pedir la palabra y pedir la ampliación de la acusación. Y por supuesto fundamentar por qué pide la ampliación de la acusación. Licenciado, disculpe, y cuando el Ministerio Público está pidiendo la ampliación de la acusación, el abogado defensor en ese momento podría objetar y pedir un sobreseimiento o una clausura provisional, licenciado. No, ya no, ahí ya no procede ni sobreseimiento ni clausura. Sí puede objetar la ampliación de la acusación, puede oponerse a esa ampliación de acusación, pero no ya solo oponerse a que no procede y fundamentar por qué. Pero no puede pedir un sobreseimiento a esas alturas porque ya el debate se está desarrollando. Y lo que sí puede pedir al final es una sentencia absolutoria. Ya, pero en ese momento no puede plantear ya sobreseimiento ni menos clausura provisional, porque el debate ya se está desarrollando, ya está en la etapa casi final, ¿verdad? Entonces lo que él puede hacer es, ahorita que vamos a ver la discusión final y clausura, ahí es el momento en que él puede, aparte de la objeción que hace el momento de que el Ministerio Público solicite la ampliación de la acusación, en la discusión final o en sus argumentaciones, él puede plantear sus inconformidades debidamente fundamentadas de por qué cree que no debió haberse aceptado
la ampliación de la acusación si el tribunal la aceptó. Muy bien, aunque el Ministerio Público esté cambiando el delito por nuevos hechos que surgieron. Sí, por supuesto, la ampliación de la acusación, eso es lo que busca, que un nuevo hecho y un nuevo tipo penal. Muy bien, muchas Siempre y gracias. siempre y cuando, como les decía, se cumpla con los requisitos que establece el artículo 373 para que proceda la ampliación de la acusación. Bien, luego de las nuevas pruebas, el artículo 382 habla de la discusión final y la clausura. La discusión final básicamente consiste en las conclusiones que emite el Ministerio Público y que emite la defensa y los demás sujetos procesales, si existiere querellante adhesivo o existiere partes civiles, etc. La discusión final o conclusiones es una etapa fundamental, es una etapa de trascendencia jurídica y procesal. ¿Por qué? Porque en la discusión final, o como se dice comúnmente, es aquí donde el fiscal y el defensor van a lucirse con sus argumentos jurídicos y técnicos para convencer al tribunal, en el caso del Ministerio Público, que la acusación está debidamente fundamentada y que con los medios probatorios se acreditó o probó, valga la redundancia, la responsabilidad y participación penal del acusado. En el caso del Ministerio Público, en la discusión final, en lo ideal pues es que se haga por eso se llama discusión final, porque aquí se va a hacer un análisis integral de todo lo que aconteció en el debate. En el caso del Ministerio Público, que es el obligado a quebrantar la presunción de inocencia del acusado, pues podríamos decir que es la tarea más complicada de convencer al tribunal de que el acusado participó en la comisión del delito y que las pruebas presentadas pues acreditan esa vinculación, esa participación. De manera que el fiscal aquí tiene que hacer una buena argumentación, convincente, coherente, lógica, persuasiva, etcétera, etcétera. Y esa discusión final o esas conclusiones debe versar, como les decía, lo ideal es sobre los hechos. Que los hechos imputados sí son constitutivos de delito. Y hablar de los supuestos del delito. Si es un homicidio, pues decir, bueno, existe el homicidio, efectivamente se materializó toda vez que se acreditó la muerte de la víctima. Hacer un análisis del hecho delictivo, hacer un análisis de los medios de prueba presentados en forma independiente, en forma individual, referirse a los peritos, referirse a los testigos, referirse a los documentos, referirse a la prueba material. Por ejemplo, si se va a referir al testigo A, pues sencillamente decirle al tribunal, con la declaración del testigo A quedó debidamente probado que el hoy acusado fue el autor responsable del delito de homicidio, toda vez que el testigo A estuvo presente en la escena de crimen y presenció, valga la redundancia, presenció la forma, modo y lugar, hora en que el hoy acusado le dio muerte a la víctima. En su declaración fue seguro, fue claro, fue preciso en señalar al hoy acusado como el autor del delito. Y así argumentar. Por lo tanto, este tribunal debe darle valor, debe darle credibilidad, valor jurídico probatorio a la declaración del testigo A.
y así sucesivamente. En cuanto al en cuanto al dictamen médico forense, debe darse el valor jurídico probatorio porque fue expedido por un médico con una gran expertise de 25 años que claramente determinó el tipo de lesiones, la causa de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente tiene que ir argumentando un análisis de cada uno de los medios de prueba. Y concluyendo decir, bueno, con el dictamen médico forense se acredita la causa de la muerte. Con la certificación de defunción expedida por el Registro Nacional de las Personas se acredita legalmente que el deceso de la víctima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a este documento se le debe dar valor jurídico probatorio porque fue extendido por un funcionario público, etcétera, etcétera, y que no fue cuestionado y así. Así, tiene que argumentar hacer un análisis de cada uno de los medios de prueba, como les decía, de los testigos, de los peritos, de los documentos, de la prueba material también, ¿verdad? Decir, bueno, el arma que fue exhibida en este debate y que fue puesta a la vista del perito en balística, fue reconocida como el arma que él evaluó y analizó, etcétera, etcétera. Bueno, y así. Luego tendrá que hacer un análisis también del delito. Del delito, bueno, sí se cometió el delito tal, porque se dan los supuestos tales y tales, etcétera, etcétera. Se está regulado en el artículo tal del Código Penal, etcétera, etcétera. Y luego también un análisis de la pena que se debe imponer al acusado por el tipo penal infringido. Y pues, como les decía, todo eso sobre eso debe versar las conclusiones o la discusión final. Y por su lado, el querellante igual. Luego el abogado defensor, pues se dice que en la práctica el papel del abogado defensor es más fácil destruir que construir. Para el fiscal construir es complicado. Que él tiene que quebrantar esa presunción de inocencia y probar con la prueba respectiva la participación y responsabilidad penal del acusado. Y el defensor, pues el defensor tendrá que cuestionar, tendrá que refutar, tendrá que poner en duda las declaraciones de los testigos, los documentos, los peritajes, etcétera. Por ejemplo, el defensor, si va a cuestionar la declaración del testigo A que yo hice referencia, puede decir, el testigo A al momento de declarar y al momento de ser interrogado por la defensa, evidenció un excesivo nerviosismo, se contradijo en sus declaraciones, no fue preciso en la hora y el lugar de la comisión del hecho. Al interrogarse sobre las características o vestimentas del acusado, no respondió, etcétera. Por lo tanto, esa declaración es imprecisa, no es contundente. Por lo tanto, solicito al tribunal que no le dé valor jurídico probatorio. Es decir, poner en duda, cuestionar las pruebas del Ministerio Público. Y así sucesivamente con los documentos, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya vendrá la intervención del querellante si hay y sus conclusiones. Entonces, las conclusiones, como les decía, es vital para convencer al tribunal, cada quien, por su lado, el Ministerio Público, obtener una sentencia condenatoria. Por un lado, la defensa, pues no siempre obtener una sentencia absolutoria, sino también puede obtenerse una pena mínima, un beneficio, una causa de justificación, una legítima defensa, etcétera, etcétera. Y luego, pues, si está todavía, luego de que intervengan ellos, se le da la palabra al acusado para que declare si tiene algo que decir, y si está la víctima, también se le da la palabra para que puedan pronunciarse al respecto. Luego de eso, el tribunal se retira a deliberar para dictar sentencia. El presidente del tribunal o el juez unipersonal declara cerrado el debate, concluido el debate, y ellos se retiran a deliberar en sesión secreta para dictar su sentencia. Puede disponer la reapertura del debate, pero
por la hora y dejamos hasta ahí y continuamos el viernes con este tema y agotarlo el viernes para luego pues ya hablar sobre los debates y de cada grupo. Si es que no hay preguntas, pues dejamos hasta ahí el día de hoy y continuaremos el día viernes la clase y recordándoles que el día miércoles vamos a devolver los trabajos en el bufete popular de 14 horas con 30 minutos a 16 horas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.